Serví en la sucursal de Austria desde 1976 hasta 1990. Allí teníamos un pequeño departamento que atendía a algunos países de Europa del Este. Eso implicaba visitar a los hermanos que estaban siendo perseguidos, llevarles alimento espiritual, reunirnos en secreto con ellos y fortalecer a la organización en esa zona que estaba sometida a persecución y censura. Imprimíamos libros en miniatura, en papel Biblia. De esta forma, se podían llevar más publicaciones a esos países. Los hermanos que servían de mensajeros transportaban las publicaciones en sus autos particulares. Así se pudieron llevar cientos de libros. En la frontera, cuando los oficiales descubrían que alguien tenía publicaciones, interrogaban al conductor del vehículo. Pero estos hermanos estaban bien capacitados y sabían qué decir para proteger la obra y no revelar nada confidencial. En general, después de 1 o 2 días, los oficiales los dejaban regresar a sus países de origen, pero sin sus automóviles. Tenían que usar el transporte público, pues sus vehículos eran confiscados. Aún así, los hermanos eran abnegados y no les importaba correr el riesgo. La mayoría de ellos lograba pasar la frontera, y cada año se transportaban miles de libros en miniatura de forma secreta a Europa del Este. Estos viajes tenían éxito, no porque fuéramos muy listos para esconder las cosas, sino porque teníamos la convicción y las pruebas de que el Espíritu Santo nos ayudaba. También transportábamos plantillas para que los hermanos pudieran producir las publicaciones en sus países usando mimeógrafos. En la mayoría de los casos, los mensajeros transportaban las máquinas de manera secreta. Otro método que se usaba era fabricarlas en aquellos países. Recuerdo que había un hermano que era un ingeniero muy hábil y con su ayuda, los hermanos decidieron fabricar las prensas ellos mismos. Así llegamos a tener prensas offset caseras. Los hermanos habían construido varias imprentas subterráneas en sus casas. Muchas veces imprimían por las noches, porque en los países comunistas tenían que trabajar en una fábrica u otro lugar durante el día. Esto demostraba el gran espíritu de abnegación que tenían. Sacrificaban mucho de su vida familiar para imprimir el alimento espiritual durante las noches. Algunos de ellos solo dormían unas horas, pero amaban tanto a Jehová y a los hermanos que lo hacían. No había salones del reino, así que los hermanos se reunían secretamente en casas particulares. Llegaban en diferentes horarios, porque si los vecinos veían a las mismas personas todo el tiempo, yendo a una casa en concreto, podían sospechar. Entonces, cada semana se reunían en una casa diferente. Esto permitió proteger la obra para que permaneciera secreta. Para los hermanos era muy importante cantar, y no necesitaban un cancionero para hacerlo. Se sabían las letras de memoria, y con solo decir el número de la canción, podían cantarla. Hacerlo les llegaba al corazón, los emocionaba, y eso fortalecía su determinación a permanecer leales. La situación fue especialmente difícil para los hermanos de Rumania. El Partido Comunista intentó sembrar desconfianza entre los publicadores. Se reunía con ellos en lugares separados y les decía a unos una cosa y a otros otra. A veces, un agente fingía interés en la verdad y se las ingeniaba para infiltrarse y progresar. Y no solo llegaba a bautizarse, sino incluso a ser anciano. Pero en realidad era un agente secreto que tenía que descubrir todo lo que pudiera sobre la organización.
Esto llevó a que, en una ocasión, los hermanos comenzaran a desconfiar de alguien que sí estaba designado por la Central Mundial. Estos hermanos que desconfiaban se separaron de la organización de Jehová. Y algunos de ellos permanecieron así no por algunos años, sino por décadas. Eran muchos, unos 5,000 publicadores. Continuaban reuniéndose, predicando y utilizando publicaciones viejas, pero no conseguían las más recientes porque no estaban en contacto con la parte de la organización que sí seguía la dirección de la Central Mundial. Cada cierto tiempo, se intentaba convencer a aquellos hermanos de que regresaran a la organización, pero parecía que no tenían la confianza suficiente para volver. Sin embargo, cuando le dijimos al líder del grupo apartado que vendría uno de los miembros del cuerpo gobernante, se alegró y tuvo suficiente confianza para acordar una reunión y hablar seriamente sobre la posibilidad de reunificarnos. Del grupo que se había separado, asistieron el hermano Albu, quien era el líder, y 4 de sus ancianos principales. De nuestra parte, fueron el hermano Yarax y un traductor, y yo fui con ellos también. Además, había varios hermanos del Comité de País de Rumania. Recuerdo que la primera noche que nos reunimos, hubo muchas acusaciones sobre lo que los demás habían hecho o dejado de hacer, y eso creó un ambiente tenso. Así que nos limitamos a escuchar. Sin embargo, todos estuvimos de acuerdo en reunirnos en otra ocasión. La segunda vez se vio claramente que Jehová quería que los hermanos se volvieran a unir a la organización porque la actitud de ellos fue totalmente diferente. Entonces, los hermanos arreglaron los asuntos y se aclararon algunos malentendidos. Recuerdo que hacia el final de la segunda noche, el líder del grupo separado, el hermano Albu, dijo: «Hagámoslo, porque si no lo hacemos ahora, quizás nunca más tendremos otra oportunidad». Y de esta forma se tomó la decisión. Algo así no pasa todos los días, que 5,000 hermanos regresen a la organización. De ahí en adelante, se hicieron todos los preparativos para efectuar la reunificación. Se les pidió a los hermanos que se integraran a nuestras congregaciones, y eso requirió mucha humildad de su parte, pero estuvieron dispuestos a hacerlo. Tenían un corazón sincero y amaban la verdad. Al final, la reunificación se llevó a cabo y fue una gran victoria para Jehová y una derrota para Satanás. Si reflexionamos sobre la experiencia que tuvimos con los hermanos de Rumania, vemos que puede haber malentendidos y que es posible que haya quejas legítimas por la conducta inapropiada de algunos hermanos con responsabilidades en la congregación. Pero lo importante es no perder nunca la confianza en que esta es la organización de Jehová y que Él la bendice. Jehová lo ve todo. Él usa su Espíritu Santo para mantenerla unida y logrará lo que Él se proponga. Si colaboramos con el Espíritu Santo, Jehová bendecirá nuestros esfuerzos, nos irá bien y eso le dará gloria. To his praise.